Bueno, para la última conferencia del curso básico de ortopedia pediátrica vamos a tocar el primer tema que corresponde al pie plano. El pie plano valgo es el pie que en apoyo pierde parcial o totalmente el arco longitudinal interno. También involucra el antepié, que generalmente está en supinación, que quiere decir que va mirando hacia adentro, y el retropié está en valgo, que quiere decir que el talón está mirando hacia afuera. Es una consulta muy frecuente a nivel de ortopedia. Incluso hay diferentes tipos de estudios que hablan de que es una variante anatómica de la normalidad. Es una condición fisiológica en la fase temprana. Que ahorita vamos a ver que en menores de 2 años es normal. Si se afecta la función del apoyo estable, el brazo de palanca, que tiene que ver con las 3 mecedoras del pie, está afectado. Por ejemplo, que el paciente no pueda tener una buena propulsión. O si el paciente tiene dolor, es un paciente que va a necesitar tratamiento. De lo contrario, el pie plano, asintomático, hoy en día no se le da ningún tipo de tratamiento. La clasificación del pie plano va a depender de la movilidad. Puede ser flexible o rígido. La flexibilidad depende de la articulación subastragalina, si se puede mover libremente. Si está conservada, podemos hablar que es un pie flexible, y si está disminuida o ausente, entonces es un pie rígido. La flexibilidad del pie entonces hace referencia a la movilidad del arco plantar y la articulación subtalar o subastragalina. El pie plano flexible, su incidencia es desconocida, se admite como normal que los niños presenten pie plano en los primeros años de vida. Morley en sus estudios se identificó que los pacientes menores de 10 años, aquellos que son menos de 2 años, tienen un arco longitudinal interno ausente en la totalidad de los pacientes. Y a los 10 años, el 4% de ellos va a presentar o va a persistir con el pie plano. Stageli en 882 pacientes, uno de los estudios más grandes que se ha hecho de deformidades en los pies, se, sus resultados arrojaron que la mayoría de los niños tenían pie plano inicialmente y que el arco longitudinal interno se iba desarrollando de manera espontánea durante los primeros días. Entonces, podemos concluir que todo niño menor de 2 años va a tener pie plano. Esto se debe principalmente a un aumento de la grasa a nivel medial, en la parte medial es donde debe estar el arco longitudinal interno, y a medida que va creciendo y sigue caminando, los músculos se van fortaleciendo y se va formando el arco. Hoy en día podemos definir, por ejemplo, el pie plano si está fuera de las dos desviaciones estándar con respecto a la normalidad. Por eso que se dice que puede ser una variante anatómica. La patogénesis inicialmente se pensaba de que era debilidad muscular, por ejemplo, en pacientes que tenían algún tipo de debilidad, ya sea de tipo neurológica o ya sea por algún tipo de anomalía en la biomecánica del pie, iba a presentar pie plano. Pero no, los diferentes estudios sobre la patogénesis se han percatado de que se debe principalmente a una laxitud ligamentosa aumentada. ¿Qué quiere decir? Pacientes que tengan hipermovilidad articular pueden presentarlo, pacientes con síndrome de Down pueden presentarlo, o cualquier tipo de paciente que tenga, por ejemplo, síndrome de Lerdan o síndrome de Marfan pueden presentarlo también, de una laxitud ligamentosa aumentada. Esta laxitud va a causar cambios secundarios en el tarso y los músculos van a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder estabilizar el pie. Por lo tanto, se va a presentar mayor cansancio, fatiga, incluso dolor. En algunos pacientes pueden haber retracción del tendón de Aquiles, que también va a limitar la movilidad subastragalina y puede causar también dolor. Dentro de las manifestaciones clínicas, usualmente en la gran mayoría de los casos son asintomáticos. Si hay síntomas, va a ser principalmente dolor, cansancio, inestabilidad durante la marcha. El dolor puede ser de tipo asimétrico, que quiere decir en un pie o en el otro pie. A veces no son en ambos pies al mismo tiempo. Puede haber dolor irradiado a rodillas, dolor en las piernas, y usualmente es en la tarde o en la noche después de mucho de actividad física o después de caminar mucho. En aquellos pacientes que tengan laxitud generalizada, hay que evaluar por otro tipo de alteraciones, por ejemplo, rotacionales y angulares, como el genu valgo y la anteversión femoral aumenta. ¿Cómo podemos evaluar? Usualmente el examen físico,
podemos evaluar al paciente, por ejemplo, que tenga, hay un signo que se llama el signo de too many toes, significa demasiados dedos. Vemos al paciente en la parte posterior y vemos un aumento a nivel de la lateralización de los dedos del pie, que es debido a la deformidad en el tobillo. ¿Cómo evaluamos si el paciente es un pie plano, flexible o rígido? Podemos realizarlo mediante varias pruebas. Una es pararse en puntillas en una superficie rígida y se ve desde atrás. Entonces se evalúa el talón. La fascia plantar, si es flexible, la fascia plantar va a tensionarse y eso va a formar el arco longitudinal interno, como podemos ver aquí en la imagen. Y el talón se vuelve neutro o bar. La maniobra ya que tenemos aquí en esta imagen, hacemos una hiperextensión o una dorsiflexión pasiva del primer dedo. Esto va a tensar el músculo longitudinal, perdón, el tendón lector del largo del hallux y va a ascender la cabeza de la estrada. Por lo tanto, va a formar el arco longitudinal interno. Otra forma de hablar es que va a la movilidad subastragalina y pedirle al paciente, por ejemplo, pararse con el borde lateral del pie. Si el paciente lo logra, si hay una buena movilidad, entonces podemos hablar que es un pie flexible. En cuanto a la radiología, no debe considerarse rutina. Se puede utilizar para descartar otro tipo de diagnóstico. Importante que se puede utilizar también para la planificación en caso que tengamos que hacer algún tipo de cirugía. Se le solicitan al paciente radiografías AP y lateral con apoyo de una superficie firme. Esto nos va a permitir evaluar una serie de ángulos. Dentro de los más importantes está el ángulo de Mary o línea de Mary, como tenemos aquí en la imagen, que va a ser entre el eje del astrágalo con el eje del primer metatarsiano. Lo normal es que sea de 0 a 5 grados. Lo normal es que esté totalmente alineado. Podemos hablar del ángulo astrágalo-calcáneo, que es una línea que va en el eje del astrágalo del calcáneo aquí y del astrágalo debe ser entre 20 y 40 grados. Y a nivel de la proyección lateral, tenemos el pitch calcáneo o inclinación calcánea y tenemos otra serie de ángulos que nos pueden indicar que puede estar aumentado o disminuido el arco plantar. En el tratamiento del pie plano flexible, el pie plano asintomático no requiere ningún tipo de tratamiento. Si hay que corregir el valgo, se puede utilizar algún tipo de inserto a nivel del talón. Por ejemplo, en caso de que tenga algún tipo de síntoma. Estos insertos o plantillas, que hay de diferentes tipos de materiales, algunos son de poliestireno, algunos son UCBL, que son de tipo plástico, se pueden utilizar para darle soporte al arco longitudinal interno y estabilizar el apoyo del pie. Se prescribe mediante una medición, por ejemplo, mediante la prueba de Jack, uno mide el arco longitudinal interno, más o menos hasta donde está el hueso navicular, y aproximadamente mide entre 8 y 14 milímetros, pero eso va a depender del paciente. Importante, las plantillas no cambian el curso natural del pie plano. Si el paciente presenta pie plano, una plantilla o un zapato ortopédico, por ejemplo, no va a mejorar el arco longitudinal, solamente le va a dar soporte. Y eso va a permitir aliviar los síntomas. Por ejemplo, Wenger en sus estudios se hablaba de que no hay ningún tipo de diferencia en el desarrollo del arco longitudinal, se usaba o no algún tipo de inserto o plantilla. Si tenemos un paciente que ya tiene una retracción del Aquiles, que la podemos determinar mediante la prueba de Silverskill, entonces requiere fisioterapia. El tratamiento quirúrgico se recomienda cuando el paciente persiste con síntomas y no mejoró con el tratamiento conservador. Hay diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas. Realmente la mayoría van de procedimientos muy sencillos a muy complejos, desde colocación de implantes a nivel del seno del tarso a osteotomías del calcáneo y de otros huesos. También hay intervenciones en los tejidos blandos mediante alargamientos, transferencias tendinosas, o ya si el paciente tiene una deformidad muy severa, se puede realizar algún tipo de artrodesis. Este es un cuadro que resume los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, desde la plicatura y alargamientos tendinosos hasta osteotomías,
y cada uno va a tener su diferente tipo de indicación. Por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes de diferentes tipos de procedimientos. Uno de los que nosotros más utilizamos es la artrorisis, este procedimiento que podemos ver aquí abajo, donde colocamos un tipo de implante con un tornillo, un hueso en el seno del tarso y él va a bloquear la hipermovilidad subastragalina. También tenemos osteotomías, por ejemplo, aquí tenemos una osteotomía de calcáneo para corregir el calcáneo en varo o en valgo, dependiendo de cómo sea. Y también tenemos la osteotomía tipo Evans, Evans Mosca, una osteotomía en donde colocamos un injerto a nivel del calcáneo, y este va a permitir alargar la columna lateral y va a permitir reconstituir el arco longitudinal interno, como podemos ver aquí en la imagen. Bien, ya en el pie plano rígido puede ser debido a dos etiologías principalmente: una barra o coalición tarsiana o el astrágalo vertical congénito. La barra o coalición tarsiana va a depender se debe principalmente a unión de dos o más huesos del tarso. Se produce puede ser una sinostosis, que son puentes óseos, sincondrosis, que son puentes cartilaginosos, o fibrosos, que son sindesmosis. Pueden ser completamente incompletas y va a ser una de las primeras causas de pie plano rígido. ¿Qué quiere decir? Que no mejora con las pruebas clínicas que ya vimos en la presentación anterior. Las dos barras más comunes van a ser la astragalo-calcánea y la calcánea escafoidea, y también se puede deber a alteraciones congénitas como el epimelia fibular, con pie equinovaro, el síndrome de Apert y otros síndromes que pueden presentarse, y va a ser una falla en diferenciación y segmentación del mesenquio. Desde las manifestaciones clínicas, se van a presentar principalmente síntomas dolorosos, va a haber poca movilidad a nivel de la articulación subastragalina. Si, por ejemplo, en pacientes que tengan barra fibrosa o cartilaginosa, sí puede haber algo de movilidad. Si es ósea, no lo va a presentar. Va a haber dolor principalmente en el seno del tarso, que es un dolor a nivel lateral, justo debajo de donde está el tobillo. Va a ser principalmente con la actividad. Los pacientes pueden presentar inestabilidad con esguinces frecuentes, y también vamos a tener una deformidad en valga aumentada del talón. Dentro de los hallazgos radiográficos podemos indicar, por ejemplo, radiografías AP lateral y oblicuas, preferiblemente con apoyo, en donde podemos ver las diferentes funciones óseas. Por ejemplo, aquí podemos ver una, una fusión astralo-calcánea, y vamos a hacer, esto se le llama signo de la C, donde no vamos a poder ver el seno del tarso, sino que va a perder la continuidad, o se va a mantener una continuidad de hueso a hueso. Este es otro signo que se llama signo de la trompa del oso hormiguero, en donde vamos a tener una barra calcáneo navicular. Y también, si no tenemos alguna duda, podemos mandar una tomografía. Por lo menos todo paciente que se va a operar de una barra tarsiana, debemos mandar una tomografía de reconstrucción para evaluar el tipo de fusión. Se puede indicar resonancia magnética en si hay barra fibrosa o cartilaginosa que no se ven en la tomografía también. El tratamiento va a depender principalmente de si las funciones son sintomáticas. El objetivo va a ser quitar el dolor, restablecer la movilidad y la forma normal del pie. El tratamiento conservador en estos casos de pie plano rígido no son efectivos. Se pueden utilizar algunos que otros síntomas o tratamientos con yesos y plantillas pudieran ayudar en el dolor, pero no va a ser un tratamiento efectivo como el tratamiento quirúrgico, que va a incluir la resección de la barra y corrección del valgo retropié. Cuando quitamos la barrita, tendríamos que interponer algún tipo de tejido, por ejemplo, puede ser grasa o algún tipo de tejido muscular, para evitar la fusión nuevamente. El astrágalo vertical congénito, en esta deformidad vamos a tener un paciente donde tenemos una inclinación exagerada del astrágalo, como podemos ver aquí en la imagen. Vamos a tener, se llama un pie tipo mecedora, en donde el antepié va a estar en dorsiflexión y el retropié también. Además de eso, vamos a tener una eversión del pie.
Entonces, esta es una flexión plantar rígida, que quiere decir que no mejora con la manipulación pasiva, sino que tenemos que hacer ciertos ejercicios para corregir. Importante que el recién nacido puede confundirse con pie calcáneo valgo, el 50% va a ser aislada y el 50% también puede ser bilateral. Además de eso, el astrágalo va a estar deforme, va a tener una deformidad en domo y el cuello del astrágalo también va a estar deforme y va a haber mucha retracción del tejido blando. La etiología se desconoce, puede estar relacionada a ciertos síndromes, por ejemplo, como la artrogriposis, mielomeningocele, agenesia del sacro o algún tipo de trisomía. Usualmente se habla de que va a ser desequilibrio muscular y útero. El pie plano va a ser rígido con un talón inquino y un antepié en dorsiflexión, como podemos ver aquí en la imagen. No correr de forma pasiva. Entonces va a necesitar realizarse ciertas manipulaciones. A nivel de la radiografía podemos ver entonces el astrágalo muy inclinado con respecto al calcáneo. Vamos a tener, por ejemplo, el domo del astrágalo va a tener contacto con la tibia en su parte posterior, está totalmente inclinado hacia abajo. Nosotros colocamos, por ejemplo, una línea en el eje de la tibia y una línea en el eje del astrágalo va a estar casi paralelo para saber si la deformidad es flexible o no y si es candidata a algún tipo de tratamiento. Tenemos que indicar una radiografía en plantiflexión máxima y ver si reduce la luxación talo-navicular, como podemos tener aquí en la imagen. El tratamiento del astrágalo vertical congénito, inicialmente se recomienda en el recién nacido o a temprana edad manipulaciones y yesos seriados. El doctor Dobbs estableció un sistema de tratamiento donde son manipulaciones y después un procedimiento quirúrgico menor en donde se le realiza manipulaciones para tratar de reconstituir la articulación astrágalo navicular y luego que está corregida, corregirla con clavito o un clavito para fijarlo y hacerle plicatura a nivel capsular. Usualmente se recomienda mantener el tratamiento por unas 6 semanas. Otros tipos de intervenciones están en las liberaciones posteromediales, las transferencias tendinosas y ya en pacientes que tengan una deformidad muy severa, podemos realizar resección de la cabeza del astrágalo, resección del escafoide o triple